Hola, buenos días compañeros. Me presento. Mi nombre es Anaí Bravo. Soy integrante del grupo número 1. En conjunto con mi compañera Luana Flores les estaremos explicando acerca de los procesos básicos, los procesos iniciales de la hemostasia. Los contenidos a ser desarrollados van a ser que es la hemostasia, el espasmo vascular, la formación de un tapón plaquetario y las características físicas y químicas de las plaquetas. Bueno, para dar inicio y para que nosotros logremos entender todos los mecanismos que se van a llevar a cabo para lograr la hemostasia, nosotros tenemos que saber qué es la hemostasia. Y vamos a dar un ejemplo. Vamos a usar esta imagen de referencia. Tenemos a este paciente, a esta persona, que sufrió un corte en el antebrazo, como vemos en la imagen, ¿verdad? Vamos a decir que el corte fue ocasionado por un objeto punzante. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, como podemos observar en la imagen, se produjo una herida. Y en esta herida hay un sangrado de considerable importancia. Esta herida está sangrando mucho. Y es ahí donde sale a brillar el proceso de la hemostasia. Y ahí es donde nosotros tenemos, de ahí la importancia de nosotros conocer los mecanismos que van a llegar al final de la hemostasia, el proceso final. Lo más importante es el cierre de esta herida, la formación del coágulo sanguíneo, el proceso de formación de un tejido fibroso en esta herida para que se logre sellar esta herida y ya no sangre más esta herida, ¿verdad? Y dicho esto, vamos a definir la hemostasia de la siguiente manera. Vamos a decir que es un proceso por el cual se va a formar un coágulo sanguíneo, como ya dije, en las paredes de los vasos sanguíneos dañados. Y esto va a impedir que la sangre, que la sangre, mientras que esté circulando, se mantenga líquida en el centro, en el sistema vascular. Y en otras palabras, podríamos definir como un conjunto de sucesos, de mecanismos que van a ser sistémicos y que son mecanismos complejos, interrelacionados que van a operar para conservar un equilibrio entre un proceso de coagulación y un proceso de anticoagulación. Tienen que estar en equilibrio los dos procesos. Dicho esto y que ya sabemos que es la hemostasia, nosotros ya podemos hablar de los mecanismos para llegar a la hemostasia. Son los siguientes. El espasmo vascular, después de esto vamos a ver la formación de un tapón plaquetario y después de que se forma el espasmo vascular y la formación de un tapón plaquetario, que son las respuestas iniciales, se da la formación de un coágulo sanguíneo y la formación de un tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. En esta exposición yo les estaré dando una pequeña introducción a lo que es un espasmo vascular, la formación de un tapón plaquetario y estos dos temas. Y la compañera Luana Flores les estará explicando de mejor manera, más explícitamente, el espasmo vascular y la formación de un tapón plaquetario. Y los compañeros de los siguientes grupos van a tener por tema la formación de un coágulo sanguíneo y la formación del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. Vamos a comenzar por el espasmo vascular. El espasmo vascular es una respuesta inmediata que se da después de que como vemos en el ejemplo, que se da después del corte, ¿verdad? Del corte del vaso sanguíneo, que vimos el ejemplo, y se va a fundamentar en el traumatismo que nosotros dijimos. Ese traumatismo va a tener como consecuencia un estímulo. ¿Y qué es lo que va a hacer ese estímulo? Va a hacer que las paredes del vaso, como nosotros ya vimos en histología, los vasos sanguíneos poseen una pared muscular, esa pared muscular se va a contraer, el músculo liso de esa pared se va a contraer. Y posterior a eso se va a reducir. La consecuencia de eso va a ser que se reduzca instantáneamente el flujo sanguíneo del vaso roto, cuya finalidad es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Que para que se, para que se detenga el sangrado, ¿verdad? Es una respuesta inmediata y una respuesta rápida.
una respuesta rápida, ¿verdad? El proceso, el espasmo vascular y la formación de un tapón plaquetario son respuestas inmediatas, respuestas rápidas. La formación del tapón plaquetario tenemos que distinguirla del coágulo sanguíneo. De esto podemos afirmar que si un corte en un vaso sanguíneo es muy pequeño, esto suele sellarse con un tapón plaquetario nomás, en vez de un coágulo sanguíneo. Esos cortes se cierran con un tapón plaquetario, ¿verdad? Y los cortes que se cierran con un tapón plaquetario son cortes cotidianos, cortes de día a día, cortes que nosotros no percibimos, en el cual aparecen muchos agujeros vasculares y son muy pequeños. Esos son solucionados de manera silenciosa con este mecanismo fisiológico normal. Y por último vamos a tener la formación del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. Es el último paso ya de la del proceso de la hemostasia, la coagulación y la formación del tejido fibroso. ¿Verdad? Este tejido fibroso va a recubrir el coágulo, va a asegurarle, por así decirlo. Este mecanismo es bastante largo y se tocará de mejor manera por parte de los integrantes de los siguientes grupos. Continuando con la exposición de la compañera, y como ella ya había mencionado, el espasmo vascular es una respuesta que se da inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo y va a permitir la reducción inmediata del flujo sanguíneo de este vaso roto. Ahora bien, la contracción que se dio como respuesta inmediata es el resultado de 3 factores principales. El primero de ellos es un espasmo miógeno local, es decir, la contracción de la pared muscular que posee el vaso, seguido de los factores autocoides locales procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas. Estas sustancias son diferentes sustancias químicas cuya función principal es comunicar información o regular funciones localmente, originando respuestas complejas en los órganos sobre los cuales actúan. Dentro de sus funciones, que son amplias, podemos destacar su importancia en mecanismos de inflamación, reacciones alérgicas, regulación neuroendocrina y secreción del ácido gástrico. Por último, los reflejos nerviosos. Estos reflejos nerviosos se inician a partir de impulsos nerviosos de dolor u otros impulsos sensoriales que se originan en los vasos con traumatismos o en tejidos cercanos. Pero probablemente se produce aún una mayor vasoconstricción por la contracción miógena local de los vasos sanguíneos, iniciada por el daño directo en la pared vascular. Y en los vasos más pequeños, las plaquetas son las responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, porque liberan una sustancia vasoconstrictora, el tromboxano A2. Entonces, cuanto más gravemente se haya traumatizado un vaso, mayor es el grado de espasmo vascular, y este espasmo vascular puede durar desde minutos hasta incluso horas. Y durante este tiempo pueden tener lugar los procesos de taponamiento plaquetario y de la coagulación sanguínea. La formación del tapón plaquetario es uno de los fenómenos iniciales en conjunto con la constricción del vaso. Pero este tapón hemostático plaquetario es temporal, el cual comienza cuando las plaquetas se unen con el colágeno y se agregan. Luego sigue la conversión del tapón en un coágulo definitivo. En el primer paso, el colágeno expuesto se liga y activa la plaqueta. En el segundo paso se produce la liberación de factores plaquetarios. En el tercer paso, estos mismos factores atraen más plaquetas. En el cuarto y último paso, las plaquetas se agregan para formar el tapón plaquetario. Pero, para poder comprender los procesos, es importante que primero entendamos la naturaleza de las propias plaquetas.
Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son discos diminutos de 1 a 4 micrómetros de diámetro. Se forman en la médula ósea a partir de los megacariocitos, que son células hematopoyéticas extremadamente grandes. Estos megacariocitos se fragmentan en plaquetas diminutas en la médula ósea o nada más entrar en la sangre, especialmente cuando constriñen los capilares. La concentración normal de las plaquetas en la sangre oscila entre 150.000 y 300.000 micrómetros por litro o microlitro, por microlitro. Tiene una semivida en la sangre de 8 a 12 días, por lo que después de varias semanas acaba su proceso funcional. Después se eliminan de la circulación principalmente por el sistema de los macrófagos tisulares. Los macrófagos del vaso, donde la sangre atraviesa un enrejado de trabéculas densas, eliminan más de la mitad de las plaquetas. Las plaquetas comparten muchas de las características funcionales de las células complejas, aunque no tienen núcleos ni pueden reproducirse. En su citoplasma podemos encontrar moléculas de actina y de miosina, que son proteínas contráctiles similares a las que se encuentran en las células musculares, y además hay otra proteína contráctil, la trombostenina, que puede contraer las plaquetas. Restos de retículo endoplásmico y aparato de Golgi que sintetizan varias enzimas y especialmente almacenan cantidades grandes de iones de calcio. Las mitocondrias y los sistemas enzimáticos que tienen la capacidad de formar ATP y ADP. Sistemas enzimáticos que sintetizan prostaglandinas, que son hormonas locales que causan muchas reacciones vasculares y en otros tejidos locales. Una importante proteína llamada factor estabilizador de fibrina, que expondremos más tarde y en relación con la coagulación sanguínea. Y un factor de crecimiento que hace que las células endoteliales vasculares, las células musculares vasculares lisas y los fibroblastos se multipliquen y crezcan, lo que provoca el crecimiento celular que finalmente ayuda a reparar las paredes vasculares dañadas. Estas imágenes de microscopía nos permiten apreciar la transformación de las plaquetas una vez que se activan. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.